Muy bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios según el tema que hemos programado, Lucas capítulo 22, versículo 32. En esta noche vamos a hablar de la caída de Pedro, específicamente, y derivar algunas lecciones que Dios ha dejado aquí para todas las épocas. La caída de Pedro, Lucas 22, 32. Pero en el contexto, pues, comencemos desde el versículo 31. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Conocidísima esta historia, ¿verdad? Jesús está cerca ya de su muerte. Le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo he rogado que tu fe no falte. Señor, dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino a la muerte por ti. Me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Y el gallo canta cada rato. O sea que en un ratito 3 veces. Y así sucedió esa noche. Pedro quiso cumplir lo que él había dicho y se fue detrás de Jesús cuando lo capturaron, y estaba con el grupo de gente que estaban en la casa donde lo estaban juzgando a Jesús. Pero ya Pedro estaba lleno de miedo. Se le acercan y le dicen: ¿verdad que tú has estado con él? Tú eres un discípulo. No, yo no. Llega una mujer y le dice una sirvienta, le dice: tú estabas con él, porque tu misma forma de hablar te delata, tu forma de hablar. Bueno, uno que era Galileo y probablemente hablaba sin decir malas palabras como un creyente, ¿verdad? Pero cuando le dijeron así, tu misma manera de hablar te delata, ¿saben lo que él hizo? Dice la Escritura que comenzó a maldecir, o sea, a decir palabrotas, como para que se convencieran que él no era cristiano. Ahora, eso lo hizo Pedro, uno de los 12 discípulos, que había predicado el evangelio, había echado fuera demonios. Jesús lo había escogido, que había aprendido con Jesús durante 3 años y medio. Él fue el que lo hizo. Lo negó en un momentito, después de jurar y decir que él iba a dar la vida por Jesús. E inclusive, ¿para qué habló tanto? Comparándose con los demás, le dijo: aunque estos te negaren, yo no te negaré. ¿Para qué tenía que decir eso, verdad? Comparándose con otros. Se tuvo que tragar sus mismas palabras esa misma noche, en un ratito. Bueno, vamos a hablar un poco después de la restauración de Pedro. Pero esto nos hace pensar, hermanos, que un hombre como el apóstol Pedro fracasó en un momento. Como también existe la posibilidad de que nosotros fracasemos también, fallemos. Y así como Pedro no tenía conciencia de lo que venía, nosotros también no tener conciencia de lo que viene. Jesús, cuando le dijo esto a Pedro, más tarde se lo lleva al monte de Getsemaní a orar y le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ¿sabe qué pasó con Pedro y los demás? Se durmieron. No estaban conscientes de lo que venía y cayó Pedro. Ahora, ¿qué es la caída? ¿De qué estamos hablando, hermanos? Hay una variedad de situaciones o una variedad
de sinónimos acerca de esto. Caída en el pecado, cometer una falta, fallar, frustración, decepción consigo mismo, tristeza, fracaso rotundo. ¿Podría sucederle a un creyente? Sí. ¿Le podría suceder a usted? Sí. Entonces tenemos muchas lecciones que aprender acá. La Biblia no nos oculta los fracasos. Y aquí está la fotografía, el video del fracaso del gran apóstol Pedro. Una advertencia para todos nosotros, ¿verdad? Vamos a ver los pormenores de esta situación y algunos puntos muy importantes en esto. Primero quiero enfocar, hermanos, y vamos ahí a la presentación. El primer punto, a ver si nos lo dan por ahí. Primero, es necesario que nuestro carácter sea probado. Dicen que nosotros los cristianos somos como las bolsitas de té, que no se sabe lo que tienen adentro hasta que son puestas en el agua caliente. Podemos nosotros estar ahí bonito, todos nos saludamos bonito, cristianos, pero cuando nos ponen en el agua caliente de la prueba o de la tentación, ahí brota lo que tenemos, nuestro carácter, lo que tenemos adentro. Ahora, el diablo ataca, pero Dios nos deja entrar en esa tentación, porque Él ve que es necesario. Aún más adelante dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. O sea, es necesario. Sí, es necesario, hermano, que lo que usted tiene adentro salga, sea probado. Ahora, cuando Jesús le dice, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Cómo es esto de que ha sido pedido? Sí, porque Dios da el permiso. Satanás no puede tentar ni atacar si Dios no le da permiso, pero Dios le dio el permiso en relación a Pedro. Para zarandearte. Imagínense lo que está diciendo, zarandearte. Wow. El trigo tiene que ser zarandeado en un colador, en una malla fina, y lo zarandean de un lado al otro, pero enérgicamente, fuertemente, porque así el trigo suelta la paja que cubre el grano, y entonces queda el grano puro y la paja cae, vuela, se va. Por cierto que nosotros usamos esa palabra aquí, ¿verdad? Pues tiene que ser soltada la paja, o sea, lo falso, lo que no es sincero, porque Dios nos quiere auténticos, genuinos. Pedro hablaba mucho, pero él no conocía su corazón. Siempre era el primero que respondía. Y con esa respuesta que le da el Señor, yo no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino hasta la muerte, decimos fanfarrón. Está hablando, está poniéndose en alto él. Y eso está mal. Y Dios ve que está mal. Pero es Pedro, es un discípulo de Jesús, pero está mal. Hermanos, aunque seamos creyentes y nos congreguemos, hay cositas que están mal y muchas ni conciencia tenemos nosotros. Dios la sabe, Dios conoce nuestros corazones. Entonces Él tiene que purificarnos y corregirnos, y de esa manera Dios va a permitir que entremos en la prueba o en la tentación.
para ser zarandeados. Pero miren esta reacción. Pedro, en lugar de atribularse, porque cualquiera se sentiría consternado, el Señor me está diciendo que voy a ser zarandeado como a trigo. Uno se pone a pensar, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y uno se pondría reflexivo, consternado. Señor, ¿a qué te refieres con esto? ¿Qué va a pasar? Pedro, en lugar de hacer eso, totalmente inconsciente de lo que venía, digamos, no le preocupó, desafió lo que Jesús estaba diciendo. Esa parte del carácter de Pedro tenía que cambiar. Muy autosuficiente, muy dado a que lo admiraran, tener protagonismo. Tenía que caer irremisiblemente. Su carácter tenía que ser arreglado, hermano. Dios tenía que tratar cosas con Pedro. ¿Ha tenido que tratar Dios con usted? Sí, y conmigo. Bueno, si Dios no ha tenido que tratar nada con alguien, pues gracias a Dios. Mire, qué bueno, hermano. Qué bueno. Pero generalmente sí tiene que tratar con nosotros cosas, ¿verdad? Quiero tocar un segundo punto en esto. Es necesario también que seamos humillados. Es necesario ser humillado. Ahora, entonces contamos la historia. En esa misma noche, Pedro en un ratito negó a Jesús 3 veces, en un instante. Y si la cosa hubiera seguido, lo hubiera seguido negando toda la noche. O sea, fueron 3 negaciones, pero hubieran sido más. Entonces, muchas veces, hermanos, la caída no solo es una. Uno puede decir, fallé. No, pero una vez. No, ya, hoy sí. Pierdes totalmente el control. Estás atrapado en algo. Y eso es preocupante. En este caso, Pedro, atrapado por el temor. Claro, y ahí viene la mentira. Y de ahí vienen las malas palabras también. Tenía años de no decir maldiciones, Pedro. Y aquí sí se le soltó todo. Como el viejo hombre. Cualquiera que hubiera dicho, pero si Pedro me ha enseñado el evangelio a mí. Pedro me ganó para Cristo. Y hasta Pedro me dio lecciones de que no debía negar a Jesús, que tenía que ser valiente por él. Me dio lecciones y hoy él fracasó. Uy, hermano, qué terrible ha de haber sido para Pedro recordar eso. Por eso dice la Escritura que cuando él la tercera vez lo negó, y dice que se cruzó la mirada con Jesús y se vieron. Jesús no dijo nada, estaba a lo lejos. A mí me impresiona eso. ¿Qué ha de haber sentido Pedro? Se estremeció al ver la mirada de Jesús. Me suena como que Jesús le dijo, Pedro, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que sucedió? Yo te lo dije, Pedro. Eso lo hizo sentir humillado a Pedro. Y dice la Escritura que salió, se fue y lloró amargamente. Se fue porque dijo, si me quedo aquí voy a seguir cayendo. Ya estoy derrotado. Aquí es como aquello, soltarlo que ya está muerto. Si estoy muerto, yo no puedo cumplir lo que dije. Estoy lleno de miedo. Y ahora se suma la amargura pensando, ¿qué cosas pensará Pedro? Le fallé al Señor, soy un fanfarrón. Ahora se está dando cuenta de algo que quería Jesús que él se diera cuenta. Que antes justificaba y amaba ser así. Hay un momento en que Dios nos lleva a un punto de que cuando nos damos cuenta de nuestro error, que ese error lo manteníamos felices de ser así, hermano. Lo justificábamos. Pero cuando Dios nos lleva a ese punto, decimos, qué terrible soy. Qué engañado en mí mismo. Qué vano.
Hermanos, y darse cuenta del fracaso personal es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque Pedro era sincero, por eso él se sentía humillado. Si hubiera sido un hombre profano, pues cayó, salud Jesús, se va, ya ni quiero pensar en eso. No, pero él tenía sensibilidad, era un discípulo de Jesús, y muchas veces el creyente no es que quiera, digamos, ser duro de corazón, sino que está luchando contra sí mismo, pero no quisiera ser así. Entonces, una caída o una serie de caídas o un periodo de caídas, una época, debe terminar doliéndole si es un verdadero discípulo de Jesús, porque algunos en realidad no lo fueron, no lo eran, tuvieron una aparente conversión, pero justifican lo que hacen, se van y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Pero esto es un verdadero discípulo. Hermanos, aquí Pedro está siendo humillado públicamente, porque a veces Dios puede provocar una humillación en secreto, una humillación privada. No se supo públicamente, sino que en privado Dios está quebrantándote y restaurándote. Pero aquí Pedro, como habló delante de todos, yo creo que los demás discípulos han de haber dicho, de haber tenido cartuchos para tirarle a Pedro. Delante de todos dijiste que tú sí ibas a dar la vida por Jesús y nosotros no. Eso es lo que dijiste, Pedro. Humillado, hasta burla le podrían haber hecho. Después de hablar tanto, es el primero que niega. Ahora, quiero decirles algo. Tampoco es que los demás discípulos se pusieron en ese plano, porque tampoco ellos es que estaban tan bien. Dice que huyeron. Yo creo que a cualquiera de ellos que les hubieran hecho las mismas preguntas, también lo niegan. Si ustedes se dan cuenta cómo Jesús aborda esto, le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Está hablando en plural. Os ha pedido. En otro sentido, le está diciendo a todos, aunque le especifica a Pedro qué es lo que va a pasar, pero a todos, porque todos huyeron y se escondieron, lo mismo. Muchas veces, hermanos, nosotros también debemos tener conciencia, porque podríamos agarrar a pedradas a alguien, a otro hermano que falla, y reírnos y toda la cosa, pero no sabemos que también nosotros estamos expuestos a eso y que también fallamos y no hemos pasado la misma situación que él ha vivido, pero quién sabe cómo saldríamos, ¿verdad? Así que es necesario humillarnos de la autosuficiencia. El orgullo, miren, hermano, el orgullo es lo que produce rebeldía con Dios, es lo que es la raíz de los pecados, alimenta los pecados. El orgullo alimenta los pecados, es la mamá de todos los pecados, lo da a luz el orgullo. El orgullo se relaciona con la autosuficiencia, con el creerse, la arrogancia, la soberbia, pero muchas veces el orgullo es disfrazado, no es claramente visible. Eso solo Dios lo conoce bien, porque podremos tener a veces una apariencia de humildad y en realidad no serlo. Solo Dios conoce. ¿Cuánto orgullo tendremos cada uno de nosotros? Dios nos ayude, ¿verdad? Y si tú lo descubres, ya descubriste tu enemigo, ya lo tienes en la mira. Y entonces no dejes que a diario se apodere de ti. Vas a tener que a diario decirle: humíllate, sométete, niégate. ¿Se han dado cuenta de tu orgullo? Pues si alguien no lo tiene, pues gracias a Dios, hermano. No estoy diciendo que pero alguien puede ya haber sido probado por Dios mucho y a Dios le ha quebrantado mucho de su orgullo. Pero no se confíe, todavía sigue por ahí. Aun cuando usted piense: yo ya vencí el orgullo, yo soy humilde, sencillo y manso de corazón. Ay, hermano,
Mejor, ¿verdad? Dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga, esté atento, ¿verdad? Así que a diario, humilladitos, sometiditos al Señor, es la única manera de depender de Él. Pero Pedro habló demasiado. Y bueno, condenamos a Pedro aquí, pero nosotros, hermano, esto está escrito también para nosotros. La humillación es dolorosa, ¿verdad? Y mire, Dios nos puede hacer fallar en el área en que nos sentimos más fuertes. Sí, hermano. Ahí en el área donde nos hemos vanagloriado y jactado, en esa área nos va a hacer caer Dios. O va a permitir la caída. En el caso de Pedro, una de sus áreas era el hablar demasiado, el hablar de sí mismo, ponerse en alto. Y fue ahí donde fue derribado. Exactamente lo que él dijo, yo no te voy a negar, ahí cayó. Imagínense cómo se puede sentir alguien cuando se le quita el velo de sus ojos y se da cuenta de su maldad, de su pecado, totalmente humillado. Ya no puede confiar en sí mismo. Y claro, eso es lo que Dios busca en nosotros, que no confiemos en nosotros mismos, sino que en Él, ¿verdad? Ya no se puede confiar en sí mismo. Una tercera cosa que quiero que veamos también. Dice, es necesario que nuestra fe sea probada. Lo primero que vimos es que nuestro carácter sea probado, pero necesario también que nuestra fe sea probada. Mire cómo le dijo Jesús: Pedro, vas a ser zarandeado, pero yo he rogado, y me llama la atención, no dice orado, sino que rogado. Jesús rogó por Pedro, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me llama la atención que Jesús no le dice, yo he orado porque no caigas, porque eso era la primera petición que nosotros veríamos, que no caiga Pedro. Padre, dale valor, ayúdalo para que no me niegue, que no caiga. No, Jesús le dice que tu fe no falte y tú una vez vuelto. O sea, como que le dijo, me vas a negar, vas a caer. Eso es inevitable, que vas a caer. Yo he orado porque regreses. Una vez caído, te levantes, en otras palabras. Humillante, porque era lo contrario de lo que Pedro decía, no voy a caer. Y Jesús le dice, sí vas a caer. Voy a rogar porque te levantes. Como que cualquiera le podría decir, Señor, me estás menospreciando. Nunca has tenido un apóstol como yo. Los demás son miedosos, pero yo. Y de hecho, esa noche andaba con una espada. Según él iba a defender a Jesús y le voló la oreja a uno. En la carne, pues, así a su manera. Somos niños, hermanos. Tenemos que aprender del Señor lo que Él nos dice y no dejarnos llevar por nuestra propia cabeza, hermano. Él nos ha dado la Biblia, pero muchas veces no hacemos lo que dice la Biblia, no que lo que nuestra cabeza dice, hermano. Ahí nos va mal. Entonces, tiene que ser quebrantado. Su fe tiene que ser probada. Ahora, Pedro falló en su carácter, en su consistencia, pero había en él fe. Y aunque parece que la fe se le fue, en el fondo había fe, sinceridad con el Señor. Ahora, yo creo que Pedro dejó de confiar en sí mismo y eso era bueno en todo aquello. Pero ahora iba a aprender a confiar en Dios, en sus promesas, en su palabra y ya no en sí mismo. A veces seguimos a Jesús y creemos que le estamos creyendo a Él, pero no. Nos estamos creyendo a nosotros por medio de Él, para nosotros. Es como lo que Jesús decía de aquel fariseo que dice que el hombre estaba orando en el templo y dice él, oraba consigo mismo, diciendo,
Dios, te doy gracias porque no soy pecador. No, el hombre se dirigía a Dios. ¿A quién estaba orando? A Dios, diríamos nosotros. En nuestra primera impresión, él está orando a Dios. Pero Dios, que conoce los corazones, dijo no. Le está orando, se está orando a sí mismo. ¿No será que a veces tenemos que discernir? Estoy confiando en mí mismo más que en Dios. Estoy dejándome llevar por mi propia cabeza y no por Dios. Obedecer a Dios es creerle y obedecer. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque Él así lo dice. Pero no, a veces nosotros, no, que no sé qué, que no sé cuánto, y alegamos. Jesús le dijo, me vas a negar, Pedro. No, yo no te voy a negar, aunque me fuera necesario ir a la cárcel, iré a la muerte por ti. Podría inventarse un montón de cosas. No, Pedro debía haberse callado y haber hecho caso. Lo que dice Jesús es cierto. Lo vas a negar, pero muchas veces no es así. Pero era un discípulo verdadero, creía en el fondo. Pero ahora iba a necesitar una fe que lo levantara de la caída. Jesús le da la oportunidad a Pedro. Y viene la restauración de Pedro. Y vamos al último punto. Dos opciones tenemos ante esto: quedarnos postrados o levantarnos. ¿A quién le gusta fallar? A nadie, ¿verdad? ¿Qué cosas nos producen un fallo? Decepción con uno mismo. Y prácticamente nos hacen abandonar lo que nos habíamos propuesto al fallar. Dice, bueno, de todos modos ya fallé. Ya, ¿para qué? Vienen muchos pensamientos y el diablo se aprovecha. La Biblia le llama al diablo el acusador. Y viene con acusaciones, culpa, remordimiento, y bajo el peso de la acusación es bien difícil levantarse. El que ha caído necesita ánimo, porque él siente que no merece nada, siente lo peor de la vida, del mundo. El que es sincero, un sincero creyente, la fe de Pedro era sincera, por eso le dice, he rogado porque tu fe no falte, que no se te vaya a disolver tu fe, porque si se le disuelve su fe, se iba al mundo totalmente. Que tu fe no falte, que su fe no falte. A un hermano cuando ha fallado, cuando ha fracasado, cuando está frustrado, cuando se propuso metas y no las cumplió. Yo estoy hablando, hermano, no solo de pecados que pueden ser graves, sino que medio graves y hasta de pecados leves, pero faltas leves que a veces también esas faltas nos llenan de decepción, que no podemos lograr lo que nos habíamos propuesto y ser fieles como quisiéramos. Tal vez las faltas no van a producir graves consecuencias, pero nos frustramos con nosotros mismos y ahí entra el diablo a nuestra mente para decirnos, ya fallaste, ya fallaste, ya fallaste, mejor ya no sigas adelante. ¿Y qué produce eso? Que seguimos aferrados a la falta, aunque la odiemos, aunque odiemos al pecado, seguimos aferrados al pecado. Es extraño, ¿verdad? Pero la culpabilidad no nos saca del pecado. Dios lo que nos da es convicción de pecado, pero no nos destruye con culpabilidad, sino que nos hace ver lo que hemos hecho y media vez tú reconoces lo que has hecho, lo reconoces y dices, sí, ok, ¿ahora qué? No te vas a quedar postrado, lamentándote toda la vida. Eso es lo que el diablo busca. Eres un sinvergüenza, eres un gusano, eres una hormiga, eres un hipócrita, eres un aquí, eres un allá. Y tú lo aceptas en tu cabeza, ¿qué pasa? Ahí te vas a quedar, ya no te levantas. Así que, hermanos, ¿qué nos queda? Levantarnos. Miren cómo restituyó. Solo, hermanitos que se van. Llama, hermanos, vengan para acá. Los voy a ir a dejar a su casa hoy. Quédense. Se los iba a decir al principio y empezó todo, ya no lo hice, pero
Sí, hermano, yo lo voy a ir a dejar a su casa. Muy bien. Ok. Miren cómo Jesús restituyó a Pedro. Una de las misiones de Jesús al resucitar era buscar a su hijo, a su discípulo. Jesús sabía que había caído y estaba destrozado. Y lo buscó a Pedro. Y la Escritura dice que tuvo una reunión privada con él, donde lo empezó a restaurar. Pero el relato que vamos a leer a continuación, Juan 21, es otra ocasión donde Jesús aprovechó para restaurarlo. Miren el capítulo 21, lo que dice en el versículo 15. Dice que Pedro tomó las redes y se fue a pescar. Como que Pedro se estaba ya ahorillando. ¿Qué frustración podría ser? Yo predicar el evangelio. No sé ustedes, ¿verdad? Ustedes sí, pero yo ya no. Sí, miren lo que hice. Jesús está hablando de ir y predicar el evangelio a todas las criaturas, a todo el mundo. No, allá me va a temblar las piernas a mí. No lo voy a poder hacer. No, olvídense de mí. Y se dedicó a la pesca. Y dice que sus discípulos, los otros también se dedicaron a la pesca. ¿Qué hacemos? Jesús se les apareció una madrugada, es el relato. Y les dijo: ¿han pescado, hijitos? No, vengan, yo tengo desayuno ya. Y les tenía pescados y panes ya de desayuno. Y llegaron. Era Jesús resucitado, hermano. Se dieron cuenta. Y Pedro, calladito, achicado, no quería dar la cara. Pero Jesús comienza esta plática y le dice en el versículo 20 o versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Fíjense que en el griego las palabras que se utilizan aquí son estas. Cuando Jesús le dice ¿me amas?, utiliza la palabra agapao, ágape. Ese es un amor, el amor verdadero, agapao. Pero cuando Pedro le dice sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿saben con qué palabra respondía? Señor, tú sabes que te fileo. Fileo quiere decir te quiero. No tiene la intensidad de ágape, de agapao. Tú sabes que te fileo. O sea, en otras palabras le diría: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le respondía: sí, Señor, tú sabes que te quiero. No se atrevía a decirle te amo. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que su amor hacia él era tan pequeño. Creyó que lo amaba mucho, pero se da cuenta: tan pequeño, tú sabes que te fileo. Pero Jesús le responde: apacienta mis ovejas, mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pero miren cómo viene la cosa. En la primera le dice: ¿me amas? ¿Y qué más le añade? ¿Me amas cómo? Más que estos. Como él los había mencionado: yo voy a dar mi vida por ti, aunque estos te negaren, yo no te voy a negar. ¿Me amas más que estos? O sea, lo puso en orden, en nivel. Pero ya la segunda vez solo le pregunta: ¿me amas? Ya no le añade más que estos. Otra vez: me agape, me agapao. Y de nuevo Pedro le responde: tú sabes que te fileo, que te quiero.
no podía decirle, te amo. Pero apacienta mis ovejas. Como queriendo decir, aún así, aunque hayas fallado y fallas, y vas a fallar, apacienta mis ovejas. Como queriendo decir, yo te amo, pero aunque tú no me ames con esa intensidad, con ese pequeño amor que tienes, con ese querer, yo te acepto, está bien. Ven conmigo. Oh, hermano, esto nos redarguye, nos impresiona del amor de Dios. Y la tercera vez, versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero ¿saben qué? Aquí Jesús ya empleó la otra palabra. Aunque se traduce en nuestras Biblias, ¿me amas? En realidad le dijo, Pedro, me fileos, o sea, ¿me quieres? Y que sigue, Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ya no le dijo, me agapao, me amas, sino, me quieres. Se entristeció porque Jesús se puso a ese nivel, ¿me quieres? Sí, Señor, eso es lo que, como te he estado diciendo, que te quiero. Pero aún así, Jesús le dice, o él le dice, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que no te amo como tú me amas. Tú sabes que yo pienso mucho en mí mismo. Me enfoco mucho en mí mismo. Soy muy hablantín, hablador, autosuficiente, fanfarrón. Tú lo sabes todo. Yo creí que no, pero cuando me dijiste que iba a caer, caí como tú lo dijiste. Ya me conoces, Señor. Tú lo sabes todo. Hermano, Él lo sabe todo. Pero aún así, lo llama a Pedro, lo restaura. Le dice que venga con él, que la misión no ha terminado, que va a terminar bien, que vuelva. Tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De todos modos, apacienta mis ovejas. Yo no sé si otros hubieran hecho esto mismo con Pedro, porque el pensamiento de otros podría haber sido, no, hombre, si ya falló, ¿para qué? Lo mandan de misionero, solo a negar a Jesús va a ir, ya va a venir de regreso. Ya estuvo, hasta ahí llegó. Hubieran otros restaurado a Pedro. Jesús sí lo hizo. Yo creo que los demás tampoco criticaron eso. ¿Saben por qué? Porque ellos mismos se habían dado cuenta que igual la historia de Pedro era la historia de ellos. También ellos tenían miedo. Si no llegaron a pecar así tan públicamente fue porque no estuvieron en la prueba así, en el fuego, como estuvo Pedro. Así que Jesús lo restaura. Esta era la antigua discusión de los siglos, cuando la iglesia pasaba por tiempos de persecución, primero, segundo, tercer siglo. Si aquellos que habían negado a Jesús en tiempos de persecución podían ser de nuevo recibidos en la iglesia. ¿Saben qué, hermano? Y esto es lo que uno quisiera. Uno no quisiera que alguien cayera. Ahora, con esto, pero algunos necesitan caer. Ahora, con esto no estoy diciendo, hermanos, caigan. Pero Dios ve que el orgullo puede ser tanto, la rebeldía, que solo cayendo estrepitosamente se volverían obedientes como debería de ser. Y con todo y todo, uno se alegra cuando un hermano que ha fracasado puede regresar de nuevo, pero con una actitud tan diferente,
nuevo. Cuando la disciplina de Dios ha obrado algo que no se le vio antes a ese hermano o a esa hermana, pero ahora regresa con todo el corazón para servir al Señor. Qué bueno es eso. ¿En qué has fallado, hermano? A veces cosas tan simples como no leer la Biblia, como dejar de orar, otras cosas. Dejamos de ofrendar, ¿o qué? Lo sabemos. O el diablo nos ha trabajado la cabeza diciéndonos, ya no sirves para nada. Quisiste ser pastor hace años y dejaste aquello. Quisiste servirle a Dios y fracasaste y no se pudo llevar a cabo. El llamamiento de Dios y los dones son irrevocables, hermano. Dios te quiere corriendo la carrera. No hay otra opción de quedarse postrado. Abandonarse al pecado y al desánimo. No es esa la opción. ¿Se levanta o se levanta? Levantémonos, hermanos. Continuemos la carrera. Veamos este mensaje, este video.
Y Pedro, que había fracasado, restaurado por el Señor, 40 días después se levantó entre una multitud de miles de personas y predicó el evangelio con todo de nuevo, y se convirtieron 3,000 personas. ¿Cómo Dios puede usar las heridas de alguien para sanar a otros? Dios puede usarte.